Primera de Timoteo, capítulo 3. Ya lo leyó mi hermano, en el versículos 1 al 7 al inicio del culto. Así que le voy a pedir que leamos los versículos 2 al 5. Primera de Timoteo 3, 2 al 5. Dice la palabra del Señor en Primera de Timoteo 3, del 2 al 5. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El obispado o pastorado a cargo de los varones en la iglesia o el liderazgo masculino en iglesia y hogar es nuestro tema en el día de hoy. ¿Por qué este tema? Porque estamos abordando temas que son muy importantes, pero no fundamentales para la salvación, y aunque no nos dan o nos quitan la salvación, sí nos dan identidad como creyentes y como congregación. De una vez lo comento, hay iglesias donde hay pastoras y pastores ordenados oficialmente por la congregación, y hay iglesias donde solo se ordenan pastores varones. De una vez también lo digo, no estamos diciendo que quienes no tengan la misma postura que esta congregación, de acuerdo a la palabra, no son creyentes amigos, son hermanos en la fe, pero no tienen la misma perspectiva sobre este tema. Y eso es lo que estamos viendo en esta serie de enseñanzas. ¿Sí es claro, cierto? ¿Qué debe primar? ¿Qué debe ser primero? ¿El diseño de Dios que reveló en la Biblia? Así la sociedad o la gente no lo acepte o lo promueva, o lo que la gente y la sociedad quiere para nuestra vida y para la iglesia. ¿Qué es primero? Entonces tenemos que ir a la palabra para ver qué dice sobre este tema. Esto también aplica sobre el pastorado, sobre el liderazgo. Es muy importante y de una vez, si no lo digo en el transcurso, lo iré repitiendo, pero quiero enfatizarlo sobre todo al final. No estamos hablando de que haya en el hombre una diferencia en cuanto a dignidad con la mujer. Somos igualmente seres creados por Dios a imagen y semejanza de Él, y en Cristo no hay varón ni mujer. Estamos diciendo que fuimos diseñados con un propósito diferente en roles, y en el caso del pastorado afirmamos que es para el varón. ¿Por qué? Porque aquí aparece en Primera de Timoteo, capítulo 3, el obispo, verso 2. ¿Quién era el obispo? El mismo anciano, el mismo pastor. En Tito capítulo 1 también se le llaman ancianos. En Hechos capítulo 20, 28 se le llaman quienes apacientan o pastorean, por eso son pastores. En Primera de Pedro capítulo 5 se le llaman pastores. Es la misma persona. Yo sé, hermanos, que la iglesia tradicional terminó generando una división con el tiempo, cuando el cristianismo fue adoptado por el Imperio Romano, y que los pastores de una ciudad grande, uno terminó tomando la vocería sobre los demás y siendo un obispo, pero la realidad es que cada pastor en cada iglesia es obispo, es anciano. Y decimos entonces en este día que el varón ha sido diseñado y llamado por Dios para liderar en su hogar, y que por ello Dios estableció que sean varones cristianos maduros quienes sirvan como pastores en sus iglesias. No solamente que sean hombres, porque pueden haber hombres muy sinvergüenzas o no creyentes,
Y si hay una mujer bien creyente y bien fiel, ahí es donde empieza la controversia. Y de una vez también lo digo, mucho de este pleito es por la falta de responsabilidad masculina. Uno podría titular la enseñanza de hoy, más que una predicación, una enseñanza, como no al pastorado femenino, pero eso es muy, primero, negativo y segundo, no promueve nada positivo. Deberíamos decir sí al pastorado masculino. Hombres, responsabilícense, o como dice la cartilla, responsabilicémonos de nuestro llamado a liderar. Hay muchas iglesias donde no hay varones, predominantemente hay mujeres, y no les vamos a culpar a ellas por ser diligentes a servir al Señor. Vamos a decirle, varones, ¿qué pasó con ustedes? ¿Dónde está su entrega para con Dios y su responsabilidad con Cristo? Entonces, hermanas, tranquilas, que es cachiporrazo para los hermanos. Cuando decimos esto, decimos, es el diseño de Dios, y como vamos a tocar todos estos temas, lo tocamos desde este texto, desde el contexto especialmente del Nuevo Testamento, y cómo lo aplicamos acá en la iglesia. Entonces, por eso decimos que 3 cosas hoy. El liderazgo masculino debe ser ejemplar, debe ser natural y debe ser sacrificial. Liderazgo masculino ejemplar, natural y sacrificial. Según este texto es ejemplar, porque el texto dice en el versículo 2 no solo obispo es masculino, sino dice que sea irreprensible. Y cuidado, varones, hermanas, alerta con este tipo de hombres, que eso sí es un machismo o una mala interpretación del texto, que dicen, como yo soy el varón, a mí no me reprenda. Irreprensible no significa que no se deja hablar. Irreprensible significa que es íntegro y en cada área de su vida es irreprochable. No es perfecto, solo perfecto es Dios, pero que todas las áreas de su vida las pone al servicio del Señor y no tiene algo de qué acusársele continuamente. Por ejemplo, ahí dicen varias características. ¿Qué tal que se dijera, no, pero es que este pastor, mire el versículo 2, voy a leerlo al contrario. Es que este pastor es mujeriego, es imprudente, no es recatado, aparte no es organizado, es mezquino, no comparte nada y no sabe enseñar. O peor aún, mire el verso 3 conmigo, lo leo al revés. Es dado ya no al vino, sino a la cerveza o al trago de moda. Se la pasa tomando. Es peleón, pendenciero y le gustan los negocios como medio turbios. Además de ello, es hostil, no es amable. Eso es reactivo y se ve que es avaro. ¿Cómo le parecería esa descripción del pastor de la iglesia? Terrible, ¿no? Cuando se dicen esas cosas uno piensa, por ejemplo, cuando dice que es dado al licor, no es que de pronto se tomó una cerveza para los cálculos. Después hablaremos sobre ese tema, que es otro tema también para hablar. Pero estamos hablando es que se la pasa en eso. Cuando estamos hablando de que es pendenciero, no estamos diciendo que un día se enojó por algo, estamos diciendo es que se la pasa amargado y peleando con todo el mundo. Entonces, tiene que ser un varón, pero tiene que ser un varón irreprensible, íntegro, que no se caracterice por un pecado continuamente consentido. Una persona que haya madurado en la fe en Cristo. ¿Y por qué decimos que varón? Bueno, ahí no hay un secreto, esto es muy fácil de entender. Versículo 2 del capítulo 3, marido de una sola mujer. Literalmente, varón de una sola hembra o de una sola mujer. Así. Y por eso entendemos desde este mismo texto que es para los varones maduros en Cristo. Debe ser también un gobernante cuidadoso. El 1 de Timoteo allí, capítulo 3, resalta en el versículo 4, en el versículo 5, la palabra gobernar. Que gobierne bien su casa,
Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa. Y en ese mismo versículo la palabra cuidar, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, lo que da a entender al apóstol Pablo aquí de forma muy clara a Timoteo, para que Timoteo lo aplique en la iglesia de Éfeso, es que debe ser alguien que se ponga en pie y responda por otros. Porque eso literalmente es lo que quiere decir la palabra gobierno. A la mayoría le gusta la palabra gobierno, no, déjeme mandar, ¿cierto? Eso no es solamente a los hombres, a las mujeres, a todos, a los niños, a los viejos, a todos nos gusta, déjeme, yo mando, déjemelo a mí, yo lo acomodo. No, el asunto es responsabilizarnos, que es el primero que sale a responder por otros, a abogar por otros y especialmente, como lo dice ahí, a cuidar a los otros. Si este término habla de ponerse en pie para responder, ponerse al frente para liderar, el otro término de cuidar habla de proveer lo que se necesita y supervisar que los otros estén bien. O sea que cuando nosotros los seres humanos, no solamente entre hombres y mujeres, entre adultos y jóvenes, entre niños y niñas, entre estudiantes y profesores, empleados y patrones, peleamos por la autoridad, discutimos por tener el gobierno, lo que estamos haciendo a los ojos de Dios es discutiendo por ser los responsables. Écheme la culpa a mí. Nosotros siempre decimos, déjeme a mí ser el que lidere, porque pensamos que liderar es solo mandar. No, liderar requiere responsabilizarse y decir, yo tomo el mando para ser el responsable. Ustedes se han dado cuenta de lo que pasa en los gobiernos, casi siempre que, por ejemplo, un funcionario comete de alguna entidad del gobierno delito o algo impropio, ¿quién es el que sale a responder? El directamente superior de él, y a veces hasta los mismos presidentes. Qué pena, pero esto ya se salió, yo soy el responsable, yo renuncio. Yo asumo la responsabilidad. Es por eso que muchos le tienen miedo al pastorado. Déjeme, yo respondo, porque tengo que ponerme enfrente. Entonces, un marido irreprensible, un gobernante cuidadoso. Por eso es un liderazgo masculino ejemplar, que tenga las características de integridad que reflejan a Cristo. Eso es fácil de entender según este texto. Ahora, déjenme ir un poco más allá de este texto y en el mismo Nuevo Testamento para profundizarlo, porque el segundo punto es un liderazgo masculino natural. Natural. ¿Por qué natural? Mire conmigo, por favor, Primera de Timoteo allí mismo, capítulo 2, versículo 8 al 15. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Primera de Timoteo 2, 8 al 15. Que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Aquí mismo me acordé, creo que fue este texto o el de Primera de Corintios 11, que también pueden leerlo, sobre este tema, Primera de Corintios 11 del 3 al 16, alguno de los dos leí y tan pronto lo leí alguien estaba predicando desde abajo, de las primeras veces que predicaba acá en la iglesia, no recuerdo si ya nombrado como pastor, y se levantó una hermana de la congregación y dijo, ¡eso es machismo! No dejó que dijera nada, se paró, me señaló y gritó. Menos mal que ese día me confundí menos que ahorita con lo del piano. Porque me dio fue de risa, dije, hermana, apenas lo leí, déjeme lo explico.
Ahí está en la Biblia. Solo lo leí. Es la Biblia. Así que hermanas, espérenme, los explico. Ahí está en la Biblia. ¿Por qué se dice? Hay dos tendencias por lo general. Lo hablábamos con los hermanos que están conmigo en el IVIVA al final de la primera clase de la materia de vocación y ministerio, donde tocamos el tema del pastorado femenino y les dejé un material para leer muy bueno de personas que lo sustentan, hermanos en la fe, y otro muy bueno de personas o hermanos en la fe que dicen que no. Todos apelan a la Biblia, pero yo les decía, miren hermanos, por lo general, no siempre, quienes alientan el pastorado femenino o que la mujer tenga un cargo oficialmente de pastora en la iglesia, por lo general esas iglesias están más permeadas, no quiero decir que estén dominadas, permeadas o filtradas por el igualitarismo, mientras que las otras, por lo general, permanecen más en el complementarismo. ¿Qué es esto? Igualitarismo es que las mujeres y los hombres son iguales, pero no solo en dignidad, sino en función. Que si la mujer dice, pues yo me meto a hacer todo lo que el hombre haga, así le cueste el doble en cuanto a esfuerzo y todo lo demás, no le importa, lo hace y pasa por encima de su propio diseño. Este igualitarismo ha llegado al punto, dentro de los círculos feministas más extremos, de hacer que las mujeres renieguen de la posibilidad de ser madres y que quieran abortar, y por eso está muy fuertemente metido para los movimientos proabortistas cuando ellas quedan embarazadas, porque les trunca su posibilidad de ser como cualquier varón, sin interrupciones para su trabajo. Y al final no quieren ni siquiera tener niños y reniegan de su posibilidad de concebir. Pero los de este lado, el complementarismo, ven al hombre y a la mujer como iguales, pero con diferentes roles que se complementan, no que se compiten, que se necesitan y que deben organizarse. Así como, recuerde esto, no estoy diciendo que hombres y mujeres seamos la Trinidad, pero así como en la triunidad de Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios, pero el Hijo se somete voluntariamente al Padre y el Espíritu voluntariamente al Hijo, siendo iguales en divinidad. ¿Cuál es el problema? El problema es la gente que allí, con esta excusa, ha abusado de mujeres, física, psicológica, espiritual, congregacionalmente. Porque toda verdad bíblica puede ser abusada. Entonces empieza el choque, el problema. Y la verdad es que es natural. Por eso es mi forma de decirlo aquí. Está naturalmente ligado al diseño en la creación que el hombre lidere. ¿Qué pone Pablo allí? No dice es que culturalmente, sino dice, verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y hermanas, no se preocupen si ustedes hubieran sido formadas primero. Es decir, si Eva hubiera sido formada primero, ustedes estuvieran liderando. Y nosotros estaríamos, no yo particularmente, pero la mayoría de hombres estarían en el movimiento de liberación masculina. Por más gracioso que parezca, estaríamos en eso. Eso es todo. Es un parámetro bíblico desde la creación que la sociedad critica y dice que es una construcción filosófica social, que en ningún lado eso está escrito y que más bien fue porque los hombres se aprovecharon y con el tiempo oprimieron a las mujeres. Pero lo que dice Pablo es que es por principio de creación y así naturalmente funciona. De nuevo, en el estado pecaminoso del ser humano, todos tendemos a distorsionar nuestros roles. Y allí dice el Señor en Génesis que le habló a la mujer y le dijo, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y esto es de difícil traducción, pero significa van a estar pleiteando o discutiendo por ver quién es el que manda. Y aunque usted quiera liberarse de su opresión, él va a querer oprimirla más. Porque en vez de liderar amorosamente y como lo veremos en el último punto, sacrificialmente, va a querer liderar opresivamente y maltratar el hombre, lastimosamente. Y la mujer, en vez de someterse y ayudar amorosamente, va a querer rebelarse y doblegar hasta que el otro caiga. Lo natural es la enseñanza y la oración, entonces, de acuerdo a este diseño de Adán y Eva, con un gobierno oficial del varón, porque Adán fue creado primero, y con oración y enseñanza subordinada de la mujer, porque Eva fue creada después. Yo sé, hermanos, que aquí literalmente dice,
La mujer, verso 11, aprenda en silencio con toda sujeción. Pero sabemos que la mujer no se quedó en silencio. Hermanas, ustedes aquí se han quedado en silencio, ¿no? Ustedes conversan, ¿cierto? Den testimonio de ello. Entonces, ¿este silencio a qué se refiere? Seguramente, entendiéndolo con el resto del Nuevo Testamento, es un silencio oficial en cuanto al ejercicio del cargo de liderazgo oficial dentro de la iglesia. Eso es todo. Pero hermanas oran, hermanas cantan, no solo en el culto, y lo vamos a ver en el último punto, hermanas participan en todo. Escuche esto, como todos los hombres que no son pastores participan también en todo. Igual. Ahora, el asunto es que por prioridad la enseñanza oficialmente, el gobierno oficial debe ser del varón, pero por diseño divino. Entonces, hermanas, no crean que vamos a aplicar esto a rajatabla en el sentido de desconocer el hecho de que este es un silencio con el resto de la Biblia más bien oficial. Y algunos han dicho que en 1 Corintios 11, como se dice que las mujeres incluso que usaban velo, que se dejen el pelo largo para que ya no utilicen velo y todo lo demás, que eso es solamente cultural, y es cierto, ya no utilizamos velo y no es una marca de respeto de la mujer hacia el varón, no hay necesidad de eso, pero sí deben respetar su liderazgo en la casa y deben respetar el liderazgo en la iglesia. El asunto es que está ligado a la creación, no a una moda cultural. Y va mostrándose de formas diferentes en la cultura, pero está naturalmente aplicado a las iglesias neotestamentarias. En Mateo capítulo 10, Cristo nombró apóstoles a 12 varones. En Tito capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo le mandó a Tito en Creta que estableciera también obispos, varones, maridos de una sola mujer. Entonces es natural en la Biblia. ¿Y en las mujeres? Bueno, primera de Tito capítulo 3, versículo 11, habla de unas mujeres, para que no se salga primera de Timoteo 3:11, para que no se salga de primera de Timoteo. Dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. También tienen que ser de testimonio, y se cree que aquí está hablando de las esposas de los diáconos, que también eran varones. O sea que podía haber diaconisas. De hecho, así aparece en Romanos capítulo 16. Vaya conmigo a Romanos 16, antes de que se me olvide mencionarlo. Pablo saluda a un poco de gente allí en Romanos. Y este es uno de los textos que muchos dicen: pero mire, la mujer sí podía hacer. Pues claro que podía hacer. Entonces está hablando de un silencio oficial, simplemente de nombramiento o cargo al pastorado, no de que no pueda servir. Sirven todo, hermanos. Dentro de los bautistas incluso hay mujeres misioneras, hay de todo. Hay teólogas, hay mujeres que estudian. Ahorita con nosotros en el IVIVA casi la mitad son mujeres que están estudiando. De hecho, casi siempre veo que las más interesadas en las clases son las mujeres. Bueno, los hermanos también, pero están muy interesadas y no se les cuestiona para ello. Romanos capítulo 16, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Y esa palabra puede ser servidora, pero dice que era mujer diaconisa. Que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, era creyente, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, ha colaborado mucho en el ministerio. Saludad, y mire qué curioso, a Priscila y Aquila. Aparece primero ella y luego él. Aquila es el varón. Mis colaboradores en Cristo Jesús, porque ella tal vez era, cuando discipulaban juntos como pareja, cuando discipularon a Apolos, tal vez tenía mayor facilidad verbal. Mire lo que dice de ellos: expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Miren, saludad a María. Hola María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros, ha podido trabajar. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Y allí es donde viene la dificultad más grande que
que ponen algunas personas y dicen, ahí dice apóstoles, y Junias, discuten algunos todavía hoy en día, puede ser un nombre de mujer. Está el pleito, está la discusión, pero sería una cosa muy particular para que tuviera un cargo apostólico una mujer, cosa que no se ve en el resto de la Biblia y es de difícil comprensión. Hermanos, en general el hombre saluda a todos, saluda a mujeres, saluda a varones. Muéstreme a ver por acá donde aparece más saludando a mujeres. Mire el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa. ¿Alguna hermana por acá se llama Trifena o Trifosa? Ahí tienen nombre para las niñas. ¿Se imagina? Dice una niña, Trifosita, venga para acá. Las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, hay otra mujer allí, la cual ha trabajado mucho en el Señor. También saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su mamá, a su madre y mía, porque es como mi mamá, dice Pablo. También aparece en el 15 a Julia y a la hermana de Nereo. ¿Se da cuenta que eso está lleno de mujeres que trabajan y sirven? Solo que porque no tienen el cargo oficial de pastora, obispa o anciana, no quiere decir que sean menos creyentes y que no puedan trabajar en la iglesia. Hermas es hombre. Sí, Hermas, sí. Hermas sí es hombre. O por lo menos eso pensamos, ¿no? Sí. Es un vocablo de hombre. Lo que pasa es que de acuerdo a los nombres de esa antigüedad, de ese tiempo. Hermanos, ¿a qué voy con todo esto? A que podían ser esposas de diáconos, aún profetizas. Vaya conmigo a Hechos 21. Se pone más candente la cosa. Hechos 21, versículo 9. Hablaremos después en otra predicación sobre las profecías y los dones en el culto, cómo lo entendemos para la iglesia. Pero Hechos 21:9 dice, Felipe el evangelista, tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Hechos 21:9. No hay problema porque más adelante habla de la profecía que tal vez se refería a ellas, que era el don que tenían por la guía del Espíritu de decir algo de parte de Dios en ese momento para la persona, porque pasa con Agabo. Quiere decir que también tenían el Espíritu Santo y que también eran dirigidas por Dios. Miren, hermanos, la Biblia resalta en una de las cartas de Pedro que Sara se sometía a Abraham y le llamaba Señor. Pero cuando usted revisa el Antiguo Testamento, usted se da cuenta que Sara en algún momento le habló a Abraham y lo que dijo era de parte de Dios y Abraham tuvo que escucharla. Porque aquí el asunto es que la mujer es ayuda idónea, no porque sea menos, sino porque ambos somos igualmente responsables delante de Dios de trabajar en equipo. Primero como pareja matrimonial, luego como líderes de la iglesia y luego como líderes del hogar y luego como equipo dentro de la iglesia. Y hay una carga especial sobre las mujeres que son esposas de pastores, hermanos. Hay una carga muy especial. Yo me acuerdo cuando empezamos, en el 2017 se nos dio el encargo, a mí especialmente para pastor. El hermano dijo, recuerden que la esposa no es la pastora ni los hijos son pastorcitos, porque esperan que la esposa haga todo el trabajo pastoral, muchas personas, no todas, y los hijos también. Aquí tenemos una pareja de un médico y una abogada. ¿Usted se imagina que alguien llegara, hermana, usted que es esposa del médico, por favor me hace una cirugía? No, hermana, yo no estudié medicina, el médico es él. Pero el que es la esposa del médico es médica, ¿no? No, no es médica. Igual el llamado pastoral es para el líder, para el varón. No debemos cargar a la mujer mucho, pero aún sin embargo, por causa del trabajo de su marido, el llamado, como seguramente lo saben mis hermanos, por ejemplo, un médico puede ser llamado de urgencias a medianoche y la mujer no puede decirle, ¿y para dónde va? Hijo, ¿por qué tan tarde? ¿Y qué pasó? Tengo una emergencia, yo soy el que sale de emergencias a esa hora. Ah, listo. Igual pasa con la carga laboral del creyente que es pastor, del varón. La mujer va a tener que saber de ello, lidiar con ello, así solamente atienda a los hijos y atienda al esposo en su hogar. Así no hiciera nada en la casa, tiene una carga especial porque él tiene un llamado público que es bastante fuerte. Y esto la puede involucrar también en algún ministerio o servicio, como en este caso, dando una palabra de aliento de parte de Dios guiada por el Espíritu Santo. Pero eso de nuevo no quiere decir que se le cargue
el título pastorado oficial, sino que tiene que estar lista, como toda mujer debe estar lista con su marido, si es ingeniero, si es astronauta, lo que sea. Y que esa ayuda, hermanas, ayuda no significa nada malo. La Biblia aplica la palabra de ser, porque algunos lo ven denigrante, que en el Antiguo Testamento para Dios, Dios es nuestra ayuda. Alguien que ayuda no es alguien que es menos, a veces es alguien que hasta sabe más, porque se da cuenta de más cosas. ¿Por qué creen que Dios nos hizo para ser pareja? El hombre es más unidireccional, la mujer más multidireccional. Y cuando se acompaña a uno de una mujer, incluyendo en el ministerio, que tiene la sensibilidad y la búsqueda de Dios, y Dios le muestra, le orienta, o por lo menos le da un consejo a uno, es ayuda. Y no que porque está liderando voy a desechar lo que ella me dice. Yo, cuando doy charlas, y esto parece que estuviera hablando sobre eso, de complementarismo, y hablo sobre el rol de hombre y de mujer, la última vez fue en una predicación allí atrás en la iglesia que queda a una cuadra. Siempre trato de recordar el ejemplo de mi propia vida. Alguna vez me sucedió, ustedes lo han escuchado, yendo de Cúcuta a Pamplona. Ahorita acabo de renovar la licencia, 23 años después, licencia de conducir recién entregada, primera vez manejando, volaba en esa camioneta, era un irresponsable, demoraba 45 minutos de Cúcuta hasta Pamplona. Pasaba cuanto carro había, pero como me gustaba llevar a mi familia, solo tenía a mi hijo mayor, pequeñito, y a mi esposa le decía que ella preparara comida para el camino. Y yo iba en el mando, porque yo soy el líder, ¿no? Yo iba manejando. Pero de sinvergüenza iba muy inmaduro. Pasaba cuanto carro había, y en una de esas iba a pasar una, nosotros le decimos mula, o tractomula, o carro de esos de muchas ruedas largos que tiene mucha carga, y ya la pericia, ¿no? Yo me sentía ya que sabía muchísimo, miré al lado derecho, íbamos subiendo, estaba el acantilado, al lado izquierdo, por el carril contrario, estaba la peña, y por el lado derecho, por el acantilado, alcanzaba a ver 2 o 3 curvas más allá. Dije, no viene carro, aquí me paso la tractomula. Y mi esposa me dijo, cuidado con el carro rojo. Perdón, ese es el efecto de la tractomula, el efecto de sonido. Cuidado con el carro rojo, me dijo mi esposa. Yo le dije, ¿cuál carro rojo? Yo ya miré y no vi nada. Cuidado que viene un carro rojo. Yo no vi nada. Yo me meto. Y me metí. Y cuando iba a la mitad de la tractomula, adivinen a quién me encontré. Al carro rojo. Esa es una de las cosas que Dios me ha enseñado en mi vida. Miren, hermanos, liderar, esto estamos hablando, el liderazgo masculino lo debemos promover en la iglesia y en el hogar, pero en cualquier lugar donde usted lidere, escuela, trabajo, donde sea, estudios, usted tiene que saber que no por estar liderando es porque usted se las sabe todas, y tiene que liderar en equipo y escuchar, y dejarse acompañar, y aún dejarse corregir, y eso no perder la autoridad. Pues aprendí tanto porque esa vez el que venía en el carro rojo, ese era un padre responsable, venía con varios niños y venía suavecito. Y eso que venía bajando, venía suave. Me lo encontré de frente y en vez de él pitarme para que yo me corriera, gracias a Dios había una especie de bahía entre la carretera a la izquierda y la peña. Y en vez de pitarme para que yo me corriera y lo dejara pasar, él se hizo a un lado, se salió de la vía para dejarme pasar. Yo pasé y esperé un insulto, un grito, un reclamo, al menos una mirada fea, y no llegó nada. Ese día aprendí algo que de vez en cuando se me olvida, pero siempre me acuerdo con ese título, el carro rojo. Y es que el que es responsable está pensando en aquellos que está cuidando. El líder está para proveer, cuidar y supervisar el bienestar de los demás. No simplemente para mandar, arrancar, acelerar y yo me meto por donde sea, porque a mí nadie me dice yo soy el que mando. Eso también aplica para el pastorado en la iglesia. El hombre pasó y me dio la lección, yo continué y aprendí que mi esposa ve más que yo. Y ahora más que yo tengo lentes y ella no. Debemos trabajar en equipo. Esto no significa de nuevo que olvidemos estas verdades. Y especialmente oren mucho por las esposas de los pastores.
Por favor, oren mucho por las esposas de los pastores. En esta semana que pasó tuvimos un caso tremendo aquí en Bucaramanga, o antepasada, creo, la semana antepasada. No es otra cosa sino el reflejo. Antes de juzgar o de pensar mal de alguien, piense qué carga la que tienen los que están liderando y las esposas de los que están liderando. Por favor, oren. Y hermanas, pueden ser todo lo que ustedes quieran en el Señor dentro de la iglesia. No se limiten por el hecho de que no tienen el cargo oficial, pero oficialmente la enseñanza, la predicación y la dirección de la iglesia se encarga por la Biblia para un varón. Eso es lo que creemos en nuestra iglesia y respetamos a las que no, que encuentran algunos versículos que les comenté como justificación para no hacerlo. Hay una parte, mire conmigo en Tito, por favor, Tito capítulo 2, donde habla de ancianas. ¿Cuántas de las que están aquí se consideran ancianas? Amén. Tito 2. Sí, ahí sí, no, yo estoy muy joven. Tito 2. Después de que en Tito 1 se ha dicho también que el pastorado es para el varón de una sola mujer, en el capítulo 2 dice, verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y sí, aquí aparece la palabra anciano, que como lo vimos en muchas partes es equivalente al pastor o al obispo, pero aparece luego en el capítulo 2, cuando el capítulo 2 abarca a los ancianos, pero de edad y no de cargo, porque dice en el versículo 2 que los ancianos masculinos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Y por qué sabemos que es de edad? Porque cuando sigue el capítulo 2, en el versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Qué está haciendo el escritor inspirado por el Espíritu de Dios? Está hablando en las diferentes edades cómo tenemos que comportarnos. Y sí aparece el vocablo femenino para anciana, pero no para un cargo oficial de pastora, sino para una mujer de avanzada edad que debe ser de testimonio en la iglesia. ¿Sí es claro, hermanos, la explicación? Son creyentes de avanzada edad. Y escuche esto también es un rutero para la enseñanza. Deberían, dice ahí, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y que tengan prudencia, castidad, sean cuidadosas de sus casas. ¿Se dan cuenta? Como vimos en 1 de Timoteo 2 al final, hay un énfasis para el hogar en la vida de las mujeres, en su propósito y en su diseño. Eso quiere decir que la mujer no puede trabajar en la casa, puede hacerlo, fuera de la casa puede hacerlo, pero si Dios les delegó, como lo vimos al final de 1 de Timoteo 2, el concebir hijos y el criarlos en la fe, en la esperanza, en el amor del Señor, ¿cómo van a perder ese enfoque que Dios les ha dado? Y entonces por eso cuando en la iglesia hay mujeres ya de avanzada y maduras, ¿qué tienen que hacer? Agruparse con otras mujeres y enseñarles cómo amar a sus maridos. A esos muchachos que a veces son difíciles de trabajar con ellos, que no hacen caso cuando uno le dice bien en carro rojo. Y tienen que hablarles de su experiencia. Y tienen que enseñarles cómo amarlos y cómo amar a sus hijos y cómo guardar la integridad del hogar. Y no cómo pelear para ver si manda más que el marido. Eso es en el mundo, no en la iglesia. Yo no concibo que una mujer le diga, venga mija, ¿su marido le dijo eso? Venga, le explico, porque usted es una mujer del Señor y usted no se la puede dejar. Se puede dejar encaramar y... No. Venga, la espueleo, amiga, porque eso afuera. Aquí, usted puede decirle, sí, ese hombre es terrible. Si yo estuviera casada con él, tal vez no aguantaría, pero el Señor es bueno. Quiero decirle de mi experiencia cómo lidiar con el matrimonio, especialmente cuando el marido es conflictivo. Nos damos cuenta aquí del enfoque. Al final el liderazgo masculino, que ya nos tocó lo más rápido, debe ser sacrificial. Porque en Efesios capítulo 5
Se dice de que es como Cristo ama a la iglesia, que el hombre debe amar a su mujer, y asimismo en la iglesia, si es con la esposa nuestra, más con la esposa de Cristo, nosotros debemos hacer todo lo necesario y entregar todo lo que tengamos que entregar por atender a los hermanos, que son los que servimos. ¿Cómo debe esforzarse? Debe esforzarse el varón que sea pastor por alimentar y cuidar las vidas de los creyentes en la iglesia, con enseñanzas y predicaciones centradas en Cristo y en su obra. ¿Por qué lo sabemos? Porque así lo dicen 1 Timoteo 5, del 17 al 19, el pastor o el anciano que trabaja en predicar y en enseñar es digno de doble honra. Porque también lo dice en Hebreos 13, aunque no aparece la palabra pastor, ahí se traduce como pastor, pero es la palabra dirigente, que es lo mismo, era el que dirigía oficialmente. Aparece que deben hacerlo sin quejarse y que por eso debemos someternos a los que son líderes o pastores. En Hebreos 13, del 7 y 17. Y en 1 de Pedro 5, 1 al 4, también aparece que debemos hacerlo con ánimo pronto, debemos hacerlo con solicitud. ¿Por qué? Porque las vidas que estamos atendiendo, los que lideramos en la iglesia, son de Cristo. Fueron comprados por la sangre de Cristo, no son mías, no están a mi antojo para que hagan lo que yo digo. Además, debo dar cuentas de esas vidas al mismo Cristo, que es el dueño de ese rebaño, según esos textos. Y además, si gobierno enseñando y predicando de Cristo, gobierno bien, según Hebreos. ¿Por qué predicar y enseñar? Porque así es como alimentamos a las ovejas del Señor. Y la enseñanza involucra clases como las de las 9 de la mañana, discipulados como ir a buscar a un hermano y ayudarle a vivir su fe en la práctica, consejería como darle a una persona una guía, una orientación por la palabra de Dios. Las predicaciones incluyen el culto público, sea debajo de un árbol o en el local que tengamos como para hacer culto, o involucran predicar evangelísticamente desde una campaña o tocando puerta a puerta. Involucran todo eso. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Centrándome en Cristo y en el Evangelio. Si eso hago, como pastor, si me esfuerzo por hacer eso, aún en contra de mis deleites, placeres y entretenimientos, entonces estoy tratando de imitar a Cristo, porque es el rebaño de Cristo que ha sido puesto bajo mis manos para entregarle cuentas a Él, y debo hablarle de Él y guiarlo en Él. Esa es la responsabilidad, hermanos. Varones, ¿cuántos han anhelado el obispado? Dice 1 Timoteo capítulo 3. Hay que desearlo, sí. No vamos a poner a pastorear a nadie que no quiera, ¿no? Hágale, no quiero, hágale, no quiero, no. Eso no lo vamos a hacer nunca. Tiene que quererlo. Pero la palabra pero aparece en el versículo 2 porque dice pero. Está bien que lo anhele, pero es un varón irreprensible, marido de una sola mujer, que gobierna bien su casa, tiene un buen testimonio. Si se sacrifica por los suyos cercanos, se va a sacrificar por los demás que son de Cristo. No alguien que simplemente quiere venir a mandar porque es el hombre. Eso no es así. Pero respetamos y valoramos el hecho de que Dios haya diseñado que para los hombres sea el ministerio pastoral. Y hay algo que se olvida también, porque todo el mundo habla de la enseñanza, si enseñan las mujeres, si enseñan los hombres, y la oración. Varones, ¿oran? Varones, ¿oramos? ¿Nos vemos en el culto del miércoles de oración? Los cultos de oración casi siempre tienen a las mujeres. ¿Y qué dice lo que leímos en 1 de Timoteo 2:8? Que los varones, hombres, levanten las manos, y está hablando del culto público, y que intercedan desde el versículo 1 del capítulo 2 de 1 de Timoteo por todas las personas, no solamente por los de la iglesia, sino por los de afuera. Y aquí hago un llamado porque la mayoría de los que está acá tal vez no va a ser pastor oficialmente nunca, tal vez Dios no le dé ese llamado, pero todos los que son varones tienen llamado a liderar, empezando por sus casas. Ustedes son los primeros que oran por su familia. Son los primeros que oran con su familia. Son los primeros que oran con su familia por otros. Son los primeros que abren la Biblia y enseñan la palabra de Dios en su casa, porque allá cuando leímos decía que no hable, pero que el marido le enseñe en casa. ¿Y qué pasa? ¿A ella le enseña a él? ¿O tiene que buscar que le enseñe otro? Y estoy diciéndolo en buenos términos.
Varones, apretémonos los cinturones y seamos lo que Dios nos llamó a ser, líderes. ¿O no, hermanas? ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿cierto? Dele más duro. Así es. En conclusión, un liderazgo ejemplar, natural y sacrificial masculino es lo que vemos para la iglesia. Este liderazgo debe ser primero matrimonial y hogareño para que se vea ejemplar, natural y sacrificial en la iglesia, sin confundir ni denigrar el rol de la mujer porque se le delegue oficialmente la labor de pastor solo al varón. Lo que buscamos es obedecer a Cristo reflejando a Cristo. Eso es lo que queremos. Y por eso esta iglesia tiene esa perspectiva. En diferentes iglesias va a haber diferentes aplicaciones. Tal vez en algunas iglesias, aplicando este principio, la mujer no pueda ni siquiera hacer una oración desde acá. Respetamos eso. Pero allí es donde viene la diversidad en medio de las congregaciones. Tal vez en algunas, yo aquí abiertamente se los digo, solo una vez le pedí a la hermana Carmenza que enseñara, ¿recuerdan? La hermana Carmenza dio una predicación una vez, mujer anciana, aunque ella dice que ancianitos son los otros, pero ya de edad avanzada, de testimonio y de una enseñanza. Pero primordialmente buscamos que las mujeres enseñen a las otras mujeres, a los niños. El asunto es que aunque varíe en las iglesias que son bíblicas, no damos el cargo oficial final de pastor a la mujer o de pastora. Las iglesias que lo hacen, termino con esto, no necesariamente es que no prediquen el evangelio, pero que entienden que deben hacerlo frente a la sensibilidad de lo que dicen ellos por la mujer y por sus dones y talentos. No lo hacemos así aquí, pero somos hermanos de todas esas iglesias. Y entonces otras iglesias que tampoco tengan pastoras, puede ser que la mujer sea de todo, y está bien, misioneras, servidoras, líderes ministeriales, ministerio de mujeres, ministerio de niños, y otros que la iglesia en conjunto determine bajo el liderazgo pastoral. No vamos a esquematizar de eso. Yo no quiero, escuchen esto, hermanos, yo no quisiera que nosotros como miembros de la iglesia olvidemos esto que voy a decir. Hay hermanos que se ponen tan quisquillosos que cuando llegan a una iglesia y solamente una hermana va a dar un anuncio, salen corriendo de la iglesia. No, está dando un anuncio, déjela que dé el anuncio. Aún si diera una enseñanza particular y eventual, no continua y no con cargo pastoral, espere y si quiere hable conmigo, si yo soy el pastor o el pastor que esté, pero no se pare e irreverentemente salga corriendo, porque no queremos aquí personas, o no queremos nosotros ser personas, para no salirme yo de ello, que seamos reactivas, conflictivas, pleiteras. Es todo lo contrario de lo que leímos. Entonces no quiero que ninguno discuta con los hermanos, y eso suena como si estuviera hablándole a mis hijos, perdonen, pero aquí hago la labor de papá espiritual acá. No quiero que ninguno se vaya a discutir después de este sermón con los hermanos que tienen pastoras mujeres. Esa no es la tarea. La tarea es que sepamos dónde estamos, nos gocemos de lo que somos, disfrutemos hasta donde Dios nos ha llamado y promovamos el liderazgo de los varones. Y a los hermanos en la fe que tienen otra perspectiva, los amemos y los respetemos. Amén. Yo veré. Más que todo el Señor verá. Pónganse sobre sus pies, por favor, conmigo para orar. ¿Qué tal si hacemos algo, hermanas? Yo sé que dije que los hombres deben orar y deben enseñar, pero como hoy he sido bastante exhortativo con los varones, ¿qué tal si escuchamos las voces de las mujeres? Varones, nosotros callamos en este momento. Y si usted tiene un varón, su esposo preferiblemente al lado, ponga su mano sobre él. Vamos a orar por ellos. Van a orar por nosotros, los varones. Porque alguno de ellos tal vez pueda ser un próximo pastor. Y yo, por favor, orar por mí también. Que pasen los hombres adelante. Varones, vengan acá adelante. Tranquilos que no es para tumbarlo, ustedes saben que eso no lo hacemos acá, no se preocupen. Ni de plata ni físicamente lo vamos a tumbar. Gracias, hermana, por ponerlo. Todos los varones.
Pero más acá, háganse más acá, tranquilos, no pierdan el miedo escénico, vengan para acá. Alcancen a salir en la cámara, no se preocupen. Que queden responsabilizados públicamente por el Facebook y el YouTube. Mire, yo me gozo, y aunque soy varón chillón o llorón. Me quebranta ver que haya tantos varones en la iglesia. Es un gozo ver hombres que quieren seguir al Señor y que sean la próxima generación, si son llamados a servir al Señor como pastores, alguno o algunos, pero que sean responsables en su casa. ¿Qué tal si oramos por ellos, hermanas? Yo voy orando y ustedes por favor me acompañan por ellos. Levanten su mano en señal de oración por sus vidas, por la vida de estos varones. Padre, junto con mis hermanas oramos hoy, yo como aquel que tú has puesto para servir primeramente en esta iglesia, y luego ellas como aquellas que tú has puesto al lado de estos varones para ser ayuda idónea, siendo iguales todos delante de ti como imagen y semejanza tuya y como creyentes en Cristo. Nos has responsabilizado, Señor, a nosotros los varones y a estos varones de ser pioneros, de ser responsables, de ser diligentes, de ser, como lo veíamos hoy, ejemplares en su casa y en todo lugar donde estén, palabra y en hecho, de ser naturalmente los primeros que se levantan para involucrarse y para responder por los demás, especialmente por los suyos y por los de su iglesia y por los de su casa. Y además, oh Santo Señor, de hacerlo sacrificialmente, también están llamados, Señor. Yo sé lo que es esto porque tú también me has hecho varón y me has llamado a servirte también como tal. Te doy gracias, pero también te pido junto con mis hermanas por ellos, porque es una responsabilidad muy grande reflejar a Cristo en el liderazgo de su iglesia. Tú sabes lo que hay en los corazones de estos varones. Hay tantas tentaciones, Señor, para no ser íntegros. Tentaciones en la calle, tentaciones en su propio corazón, tentaciones en otros lugares, tentaciones en el trabajo, tantos obstáculos que ha querido poner el enemigo sobre sus vidas para que se separen si están casados, para que abandonen su responsabilidad con sus hijos, para que abandonen su hogar o para que lo hagan de forma amargada, renegando y no servicial o sacrificialmente, para que ni siquiera oren por su familia o no sean los que lideran siendo los sacerdotes de su hogar. Hay tantas cargas y luchas. A ellos les agolpa muchas veces, lo sé porque tú me has hecho varón, la responsabilidad natural de querer salir adelante y ponerse enfrente por los suyos, y a veces no saben cómo hacerlo en sus debilidades y en las circunstancias que enfrentan. Señor, guarda sus corazones, limpia sus corazones, fortalece sus vidas, guárdalos de caer en tentación, levanta su ánimo y hazlos, como dice tu palabra a través del apóstol Pablo, portarse varonilmente. No ser varones para imponerse, sino para sacrificarse y ponerse adelante en el nombre de Jesús. Y hacerlo amorosamente como Cristo lo ha hecho por su iglesia. Obra en ellos, Señor. Obra en mi vida, Señor. Obra en esta iglesia. Y que las demás iglesias, oh Santo Señor, también puedan promover fuertemente este liderazgo, oficialmente conforme a tu palabra, pero sobre todo vivencialmente reflejando a Cristo. Y que las hermanas que están orando y por ellos, junto con las demás mujeres que les rodean, los puedan respetar y valorar al ver su integridad, su entrega, no siendo perfectos, pero sí sinceramente entregados a ti, Señor. Y ellos las puedan amar al ver también que tú les honras por su entrega a Cristo. Bendícelo, Señor, abundantemente en el nombre precioso de Jesús. Amén.